imagen. En esta ocasión les presentaré el tema de fluoroscopía del tracto gastrointestinal superior. Antes de comenzar, quisiera agradecer a mis maestros asesores por su apoyo, orientación y por compartir conmigo su experiencia y conocimientos para la preparación de esta clase. Asimismo, agradezco a todos los profesores y compañeros que nos acompañan por su tiempo y atención. Espero que esta presentación sea de utilidad para cada uno de ustedes. Sin más, pues voy a comenzar con la exposición. Bueno, el objetivo de esta presentación consiste en revisar los fundamentos anatómicos y fisiológicos que sustentan este estudio. También hablaré un poco de los principios técnicos para su correcta realización, como son el tipo de contraste, qué preparación debemos de tener, enfatizando pues en estos estudios como el mecanismo de deglución, el esofagograma, la serie esofagogastrodenal. Y para concluir, veremos algunos hallazgos o algunas patologías que se pueden ver por este estudio de imagen. Bueno, en una era dominada por tecnologías avanzadas como la tomografía computarizada, la resonancia magnética, ¿por qué la fluoroscopía sigue siendo relevante? Bueno, este es un estudio que nos permite a nosotros como médicos radiólogos observar lo que es la anatomía, el movimiento y la fisiología en acción, es decir, nos permite valorar una función real con optimización de dosis. También, aparte de eso, pues tiene un menor costo operativo. Bueno, el conocimiento detallado de lo que es la anatomía del tracto gastrointestinal superior constituye la base para que nosotros podamos tener una correcta interpretación de los estudios fluoroscópicos. Es por ello que es importante comprender la disposición normal de todas sus estructuras, sus relaciones anatómicas y la función, para permitir que nosotros podamos tener hallazgos, diferenciar entre hallazgos fisiológicos de los patológicos. Bueno, en cuanto a la cavidad oral, en la cavidad oral está delimitada superiormente por el paladar blando y por el paladar duro, inferiormente por lo que es la base de la lengua, y se abre posteriormente a lo que es la orofaringe. También tenemos lo que es la faringe. La faringe tiene tres porciones: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. En la nasofaringe esta está delimitada posteriormente por lo que son las paredes faringias, superiormente por la base del cráneo e inferiormente por el paladar blando. Se abre anterosuperiormente a lo que es la cavidad nasal y se comunica con la orofaringe inferiormente. Aquí en esta sección es una parte importante del mecanismo de deglución porque forma lo que es el istmo venofaringeo, que es importante en el cierre de este complejo, ya que impide lo que es la regurgitación del bolo alimenticio a lo que es la nasofaringe. También tenemos la porción media, por así decirlo, de la faringe, que sería la orofaringe. Esta está delimitada posterolateralmente por lo que son las paredes faringias, los músculos constrictores e inferiormente por la superficie superior de lo que es la epiglotis. La hipofaringe está delimitada por las paredes faringias posteriores y lateralmente y se extiende inferiormente hasta lo que es el cartílago cricoides. En cuanto a la faringe, tenemos que tener en cuenta que tiene dos porciones musculares. Tiene la porción de los músculos longitudinales y de los músculos constrictores. Los músculos longitudinales podemos encontrar al músculo estilofaringeo, al salpingofaringeo y al palatofaringeo. Y en los músculos constrictores, el músculo superior, medio e inferior. Estos músculos, superior, el medio y el inferior, nos van a ayudar a llevar y a cortar la faringe para facilitar la deglución, y los constrictores van a impulsar el alimento hacia el esófago. En cuanto a la laringe, bueno, esta es una estructura musculoligamentosa hueca, compuesta por un armazón cartilaginoso en lo que es el tracto respiratorio inferior. Está suspendida del hueso hioides por encima y está unida a la tráquea por debajo mediante membranas y ligamentos. Esta estructura pues es muy móvil,
se puede mover hacia arriba, hacia adelante, atrás, por la acción de los músculos extrínsecos de la faringe que se van a unir al cartílago, ya sea al hioides o propiamente a la laringe. Se compone de 3 cartílagos impares, que serían el cricoides, el tiroides y la epiglotis. 3 pares de cartílagos más pequeños, aritenoides, corniculados y cuneiformes, que forman parte de lo que son las cuerdas vocales verdaderas. También podemos encontrar una membrana fibroelástica y numerosos músculos intrínsecos que nos van a ayudar a lo que es la fonación. También tenemos, puse esta imagen, un ejemplo de lo que son otras estructuras importantes a conocer en lo que es el mecanismo de deglución, porque forman parte importante del cierre epiglótico y van a impedir que en la deglución pues haya algún tipo de reflujo. Entonces, tenemos aquí, nos ubicamos anatómicamente al epiglotis, al vestíbulo laringio, los pliegues vestibulares falsos y los pliegues vestibulares verdaderos. Y inferiormente tenemos a lo que es la cavidad infraglótica. También tenemos 2 pliegues mucosos, como ya bien les comentaba, el pliegue mucoso vestibular o de cuerdas falsas, y el pliegue mucoso de verdadero o de cuerdas verdaderas. Estas son proyecciones mucosas que se van a medializar en lo que es la laringe y dividen a la cavidad laringea en 3 regiones, en el vestíbulo laringio, el ventrículo laringio y la cavidad infraglótica. El vestíbulo laringio está ubicado por encima de los pliegues vestibulares, el ventrículo laringio entre los pliegues vestibulares y los vocales, y la cavidad infraglótica por debajo de estos pliegues vocales. Estos van a participar activamente en la deglución, en la protección de la vía aérea mediante el cierre glótico. También puse esta imagen para ejemplificar lo que es todas estas estructuras que ya hemos comentado. Tenemos a lo que es la cavidad nasal, la faringe, el paladar blando, la cavidad vocal, la laringe, la tráquea, el esófago. Bueno, otras estructuras importantes que también debemos de conocer son las valléculas y los senos piriformes. Las valléculas, estas son depresiones o fosas mucosas que se van a encontrar situadas entre la lengua y la epiglotis. Estas van a estar divididas, por los que son los pliegues glosoepiglóticos. Estos son repliegues de mucosa que unen la lengua con la epiglotis. Tenemos al pliegue glosoepiglótico medio, a los pliegues glosoepiglóticos laterales, que van a ser los límites de las valléculas. Y los senos piriformes son recesos de la hipofaringe que actúan como canales para dirigir lo que es el bolo alimenticio alrededor de la laringe hacia el esófago. Las valléculas y los senos piriformes son espacios de transición fisiológicos en donde puede acumularse de forma fisiológica y transitoria lo que es el material que estamos deglutiendo. Aquí les puse 2 proyecciones de un estudio de fluoroscopía en una proyección lateral y en una proyección anterior para ubicarnos ya propiamente en lo que son los estudios de fluoroscopía. Tenemos a la imagen del epiglotis, al hueso hioides, al vestíbulo laringio, las valléculas previamente comentadas que se encuentran anterior de la epiglotis y la tráquea. En una vista anteroposterior tenemos a las valléculas y a los recesos piriformes. Bueno, el esófago también es una estructura importante que debemos de visualizar en estos estudios. Este es un tubo muscular, comienza encima del borde inferior del cartílago cricoides y termina en el cardias del estómago a nivel de T11. Desciende sobre la línea media en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. A medida que se aproxima al diafragma, se desplaza anteriormente y hacia la izquierda hasta quedar delante de la aorta torácica. También es importante tener en cuenta que podemos tener 4 estrechos fisiológicos que no van a ser patológicos y no en todos los casos se pueden observar en los estudios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sí se pueden ver.
Tenemos, aquí les puse una mnemotecnia para recordarlos, CABD. C corresponde puede ser C6, o puede ser el cartílago cricoides. A de la aorta, cuando la aorta es en el mediastino superior, al ser cruzado por el callado de la aorta. También podemos ubicarlo por el nivel torácico 4. B, que es el bronquio principal izquierdo, cuando es comprimido por este a nivel aproximadamente de T5. Y la D en el mediastino posterior, en el hiato esofágico del diafragma, o a nivel de T10. Estos sitios son importantes porque son sitios frecuentes de impactación de cuerpos extraños y también son zonas comunes de aparición de carcinomas esofágicos. Bueno, aquí les traigo un pequeño caso. Es nada más para ver si alguno de mis compañeros quisiera participar, para ver qué es lo que estamos viendo en estas imágenes. Les doy un poquito de contexto de estas dos imágenes. El primero, tenemos a un paciente masculino de 78 años, acude por disfagia progresiva de varios años de evolución. Inicialmente la disfagia es a sólidos y posteriormente es a líquidos. Refiere episodios frecuentes de regurgitación de alimentos no digeridos varias horas después de las comidas, además de halitosis y tos nocturna. Como antecedentes relevantes, una pérdida de peso aproximada de 8 kilogramos en los últimos 6 meses. Y la segunda imagen que les muestro es un paciente masculino, igual de 68 años, son dos pacientes diferentes. Él tiene disfagia cervical intermitente para alimentos sólidos de 8 meses de evolución. Refiere sensación de retención alimentaria a nivel del cuello y la necesidad de degluciones en varias ocasiones. Niega pérdida de peso significativa o regurgitación de alimentos. A los dos se les solicita un esofagograma con contraste varitado. Días. Bueno, como nuestra compañera Fabi nos dijo, son dos casos distintos de fluoroscopías, estudios de fluoroscopías. Lo que parece ser, o bueno, es esofagograma. En la imagen de la izquierda, en una visualización anteroposterior. En la primera imagen, en la visualización anteroposterior, se ve nulo paso de contraste por principalmente por la unión faringoesofágica, compatible con yo lo dejaría compatible con una atresia de esófago, porque no veo pase alguno del medio de contraste, o al menos ahí hay una estasis del contraste. Habría que ver con el video. Y del lado derecho, el otro paciente, bueno, vemos una imagen en lateral y la fluoroscopía se ve en una imagen saccular llena de contraste que se proyecta posterior a la unión faringoesofágica con con un paso parcial del medio de contraste hacia el esófago. Esta imagen saccular, lo que llama la atención por la unión o por la ubicación, se ve superior al músculo cricofaríngeo, y como se proyecta por atrás, lo dejaría como un hallazgo compatible con un divertículo de Schenker. La primera, ¿qué dijiste que tenía? Tu diagnóstico final. Una atresia de esófago. Fíjate, cuando si tú cierras los ojos o cualquiera te preguntas qué es una atresia, ¿qué piensas? Sí, pero Que no hay paso, que no hay conducto. ok, eso es de ayer, es de hoy, nací con él, me hice algo. Sí, no sé cómo. Ok, entonces, cuando tú piensas en una atresia, prácticamente cualquier cosa, dices tú, pues así, ¿tú crees que este amigo a esta edad tiene atresia? No. Definitivamente, o sea, fíjate, la cuestión es, entiendo lo que quisiste decir, pero todos los demás entendemos otra cosa, ¿no? Y eso es importante porque cuando uno pone el reporte, pues no en este caso en particular, pero me refiero en otros, o sea, la gente ya tiene ciertas cosas preconcebidas y por eso hay que tener cuidado. Entonces, no es que sea definitivamente una atresia, no es, ¿ok? Pues si tú me dices que es una estenosis severa, si tú me dices que es, bueno, eso ya es otra función completa,
lo que tú quieras. Y luego ya a lo mejor tendrías que decir, bueno, una construcción completa, así, de esta manera. O la otra cosa es las paredes, o sea, si no pasó nada, cuántos cánceres, por qué puede tener una obstrucción, en fin. Entonces, piensas a... Y aparte te pusieron un hermano acá, simplemente acuérdense que si ustedes ven algo, ese es procesos cerebrales, si ustedes ven algo, y desde que lo ven dices, esto es esto, tu cerebro ya no va a pensar otra cosa. Entonces, lo que tenemos que aprender como radiólogos es una disciplina de que eso no lo puedes evitar, porque eso es como si yo estoy viendo ahí, digo yo, pues Fabiola, pues, no te diga, no puedo hacer eso, no es un carro. Viendo eso no es una radiografía. Pero una vez que ya digo, o sea, esto es lo que creo, siempre pausa y dice, bueno, y no hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a favor de lo que tú piensas? ¿Qué es lo que va en contra? Pues si tú dices, aprecia no me suena porque eso pues, puede ser una obstrucción totalmente. Bueno, yo al paciente, digo, no más de verlo ahí, desnutrido no se ve. Sí, está bien, pudo venir, está parado, se hizo el estudio. O sea, entonces son demasiadas cosas como que dices, a lo mejor que... Sí, Bueno, sí, como dicen bien los doctores, pues primero tenemos que empezar como viendo todos los hallazgos, ¿no? En cada imagen describir qué es lo que podemos encontrar para ya tener nosotros en mente qué pudiese ser la patología que vemos. En este caso vemos a dos pacientes diferentes con una misma patología, con un divertículo de Senker. En la primera imagen se observa una imagen saccular bien delimitada, bordes regulares a nivel de la unión faringoesofágica. Tiene llenado por medio de contraste en la devolución, vaciamiento parcial. Ahora, en la segunda imagen también podemos encontrar lo que es una imagen, una pequeña imagen saccular posterior a la unión faringoesofágica, inmediatamente por encima del músculo cricofaríngeo. Les puse lo que es este caso para ejemplificar el divertículo de Senker. En este caso es importante también conocer que a nivel del músculo cricofaríngeo, ese es uno de los principales componentes del esfínter esofágico superior. A ambos lados de este músculo existen zonas de menor resistencia de la pared faríngea y esofágica debido a una escasez de fibras musculares. En este caso, como hay una debilidad en ambas partes, puede ser de manera superior o de manera inferior. En la porción superior podemos encontrar esta debilidad llamada el triángulo de Killian y en la parte inferior el triángulo de Leiner. En específico del divertículo de Senker es una protrusión de la mucosa a través del triángulo de Killian, después localizada por encima del músculo cricofaríngeo. El divertículo de Senker puede variar en su tamaño, como ya vimos en el caso anterior. Pueden ser pequeñas protrusiones de mucosa, pueden condicionar varios síntomas, disfagia, regurgitación y tienden a tener riesgo de aspiración. Podemos clasificarlo en 4 grados. El grado 1, que mide menos de 2 centímetros, grado 2 de 2 a 4 centímetros, grado 3 de 4 a 6 centímetros y el grado 4 que es mayor a 6 centímetros. O también ya entra en grado 4 cuando el diámetro supera al diámetro del esófago, como en el caso anterior, que vemos que la protrusión es mayor que lo que es el diámetro del esófago, entonces estaríamos hablando de un divertículo de Senker grado 4. Otro divertículo que tenemos que tener en cuenta es el divertículo de Killian-Jamison. Este ejemplo que tengo acá es un hombre de 72 años. Muestra un divertículo que emerge de la pared anterolateral del músculo cricofaríngeo. Suelen ser asintomáticos y pueden
similar a un divertículo de Schenker. Bueno, continuando con la anatomía, vemos lo que es el estómago y el duodeno. La fluoroscopía nos permite evaluar la morfología gástrica, podemos ver lo que es el tamaño del estómago y la posición y todas las estructuras que nosotros podemos localizar. Tenemos el fondo del estómago, la curvatura menor, la curvatura mayor, el ántolo y el píloro, ¿no? También podemos ver en la fluoroscopía el vaciamiento y la mucosa gástrica. Podemos identificar alteraciones como estenosis hipertrófica del píloro, hernias hiatales, volvulos gástricos, reflujo gastroesofágico, tumores o defectos de llenado, así como alteraciones quirúrgicas. En cuanto al duodeno, sabemos que es el primer segmento del intestino delgado, abarca desde el píloro hasta el ángulo de Treitz y mide alrededor de 20 a 30 centímetros. Tiene 4 porciones principales: el bulbo duodenal, que es una estructura importante en la fluoroscopía porque podemos también localizar lo que serían las úlceras duodenales. La segunda porción desciende por la derecha, la tercera porción cruza horizontalmente lo que es la línea media y la cuarta porción asciende hasta llegar al ángulo de Treitz. Bueno, en el ángulo de Treitz también es una porción importante que nosotros debemos de evaluar, al menos en el tracto gastrointestinal superior. Está localizado a nivel de la vértebra lumbar 2, a la izquierda de la línea media. La función, pues, es marcar la transición del duodeno con el yeyuno. Bueno, entrando a lo que es la fisiología de la deglución generalmente se divide en dos fases: la fase voluntaria y la fase involuntaria. La fase voluntaria, a su vez, se divide en otras dos fases: la preparatoria y la propulsora. La fase voluntaria abarca básicamente la fase oral. Entonces, tenemos a la fase involuntaria, que consiste en la fase faríngea y la fase esofágica. ¿Cuáles son los puntos críticos para la fluoroscopía? Primero, ya veíamos anteriormente en la diapositiva anterior que tenemos a la fase preparatoria oral, que consiste en formar el bolo alimenticio. Este tiene que ser homogéneo y también tenemos que valorar que se pueda mantener dentro de la cavidad oral. Tenemos a la fase propulsora, en la que tenemos la elevación de la punta de la lengua contra el paladar en un movimiento ascendente y posterior de la lengua, la propulsión del bolo hacia lo que es la orofaringe, y la siguiente fase es el inicio de la deglución faríngea, cuando el paladar blando se eleva. Forma aproximadamente esta parte de la deglución es importante porque va a formar un ángulo recto con la pared faríngea e impide el paso del alimento hacia la nasofaringe. Continuamos con la fase esofágica, que en esta fase iniciamos lo que es el reflejo deglutorio y la elevación iolaringia. Posteriormente tenemos lo que es la apertura del esfínter esofágico superior y ya el paso del bolo alimenticio a lo que es el esófago y la peristalsis esofágica, así como la entrada al estómago. Bueno, en la fase faríngea quiero recalcar un poco esta parte porque tiene dos secciones importantes. Primero, pues iniciar lo que es el reflejo de la deglución, y otra función importante es la protección de la vía aérea. Entonces, en el primer caso, vemos, bueno, este video ejemplifica muy bien lo que es la elevación de las estructuras de la hioides, de la laringe, hasta el ángulo mandibular, que es donde debería de llegar, y también de la horizontalización de la epiglotis, impidiendo el reflujo, ya sea el reflujo hacia la nasofaringe. Los medios de contraste que tenemos, podemos utilizar dos: lo que es el sulfato de bario y los contrastes hidrosolubles yodados.
En los niños, normalmente solo utilizamos lo que son los hidrosolubles y ya en adultos podemos utilizar cualquiera de estos dos dependiendo de lo que queremos valorar. El sulfato de bario, este tiene acero de alta densidad, resistente a la dilución, nos va a conferir un detalle mucoso de lo que es las porciones. En esto hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque no se deben de utilizar si nosotros sospechamos de perforación o riesgo de peritonitis grave. Y hay que tener en cuenta que al ser una consistencia muy espesa, cuesta eliminarla. Entonces, de posterior al estudio, nosotros debemos de decirle al paciente que ingiera una cantidad considerable de agua para evitar lo que es la impactación de este mismo medio de contraste. En cuanto a los contrastes hidrosolubles yodados, estos suelen ser hipertónicos, que quiere decir que son más concentrados y lo podemos utilizar en sospechas de fugas, fístulas traqueosofágicas o en estados postquirúrgicos. Como tiende a ser más diluido o de una consistencia más líquida, también tiene más riesgo de aspiración bronquial, por lo que hay que tener cuidado al utilizarlo. En el protocolo de ayuno, esto es un protocolo de ayuno en niños. Dependiendo de la edad, por ejemplo, menos de 6 meses, un protocolo de ayuno de 3 horas, de 6 a 24 meses, 4 horas, de 2 a 8 años, 6 horas, y mayores de 8 años, pues 8 horas. Ahora, hay que tener en cuenta que también pues tenemos la lactancia materna exclusiva libre demanda, entonces vamos a individualizar cada caso. Sin embargo, estas son las recomendaciones que tenemos. Y en adultos, al menos 4 horas y 12 horas sin fumar para conseguir una mucosa faríngea más proclive a teñido. Y otra cosa en adultos a tener en cuenta es que si utilizan dentadura postiza u otros dispositivos, el estudio, estos se deben de mantener para que el estudio sea lo más superponible a las devoluciones realizadas a diario por el paciente. La preparación. La preparación es una parte importante de este estudio, suele ser subestimada. Sin embargo, por ejemplo, yo ahorita rotando por pediatría, es una parte importante porque garantiza el éxito del estudio. Es importante decirle a los papás, en el caso de los pediátricos, en qué consiste este estudio. También decirle al niño, cuando, por ejemplo, ya nos puede entender en qué va a consistir este estudio y tener ya a la mano todas las texturas que nosotros vamos a utilizar. En el caso del mecanismo de deglución que nosotros queremos observar desde la fase oral, este estudio tenemos a los sólidos, semisólidos y a los líquidos. En el caso de los niños es siempre importante empezar por los más seguros, que serían los sólidos. Se recomienda de 8 a 12 degluciones de consistencia, o pueden ser menos, con 4 o 5 degluciones. También es importante tener en cuenta que los niños se llegan a fatigar, entonces, pues estar al pendiente en este caso, y cuando nosotros notemos que el niño se está fatigando, pues hacer una pausa. ¿Por qué? Porque la fatiga puede aumentar el riesgo de aspiración en infantes. En cuanto al protocolo de sonda nasogástrica, lo ideal sería retirarlo 2 horas antes del estudio, excepto en pacientes con trauma. Sin embargo, también, si no es posible, si no es posible el retiro de esta sonda, se puede dejar, pero lo ideal es que se retire. En el protocolo de adquisición, pues tenemos varios estudios que se pueden realizar. Está el mecanismo de deglución, el esofagograma, la serie esofagogastrodenal. Y aquí les pongo algunos ejemplos de algunas proyecciones que son las básicas que tenemos que tener. Sin embargo, se va a individualizar en cada caso. Si nosotros notamos que necesitamos más adquisiciones, las podemos hacer. Pero estas son las que sí o sí tenemos que tener. Primero, en la fase basal, sin el contraste, una proyección anteroposterior que se localice el cuello, el tórax y el abdomen.
y otra proyección igual en antero-posterior, en la que igualmente localicemos cuello, abdomen, pero con la lateral del cuello. Esto para ejemplificar, nosotros poder observar las estructuras anatómicas sin el medio de contraste. Posteriormente viene lo que es la fase dinámica con contraste. Tenemos a la fase oral. En esta vamos a conservar el contraste en la boca y valoramos lo que es la fase oral, la retención adecuada de este material por la boca sin que haya algún derrame. Posteriormente podemos pedir el tránsito esofágico y por último una adquisición en la que nosotros podamos ver el llenado gástrico. Tenemos otras maniobras que nosotros podemos utilizar. En adultos tenemos la maniobra de Valsalva. Nos comentaban que también podría ser en la bibliografía o la maniobra del trompetista, que es inflar las mejillas con la boca cerrada para valorar el reflujo y distensión o pedirle al paciente que tose. También podemos valorar lo que es la fonación, diciéndole al paciente que diga la letra E. En niños, pues como no siguen indicaciones porque están muy chiquitos, podemos aprovechar cuando estos lloran o en su caso ponerlos en decúbito prono. Bueno, pasando a lo que son los hallazgos patológicos, primero en la fase oral podemos encontrar lo que es la disfunción lingual. Esta es cuando la lengua, en estos casos, pueden tener movimientos discordantes, podemos encontrar fragmentación del bolo alimenticio, la incapacidad para retenerlo, babeo o fuga de material de contraste hacia los surcos, las mejillas o el suelo de la boca. En este caso, pues es una radiografía lateral de la cavidad oral tras la deglución que muestra el material de contraste en los surcos de las mejillas debido a una incompetencia lingual. También podemos encontrar lo que es un sello inadecuado de la válvula o del velo lingual. En este caso, la radiografía muestra material de contraste, penetrando en la nasofaringe, desde la orofaringe durante el desplazamiento del bolo debido a un cierre insuficiente del istmo palatofaringeo. Y en este caso es un video lateral que muestra el movimiento anormal del hueso yoides. No alcanza la posición correcta que debería de ser el ángulo mandibular, condicionando así que el contraste penetre al vestíbulo laríngeo. También podemos encontrar lo que es el reflujo venopalatino. El reflujo venopalatino. En este caso es un ejemplo de un mecanismo de deglución administrando material de contraste iodosador hidrosoluble por vía oral. El motivo es una femenina de 6 años con diagnóstico de lesión en fosa posterior tratada con una resección quirúrgica. Podemos encontrar en la primera fase de deglución la adecuada posición de la lengua contra el paladar gordo. Sin embargo, se visualiza material de contraste desde el orofaringe, pasando por la nasofaringe hasta llegar finalmente a la cavidad nasal. No sé si pudieron ver, pero le regreso. Sí. Nuestra observación del contraste, aquí está. También el contraste en las vías respiratorias. Hay dos definiciones importantes a tener en cuenta, que es la penetración y la aspiración. La penetración hablamos cuando el contraste entra en la vía laríngea, pero permanece por encima de las cuerdas vocales, y aspiración cuando pasa por debajo de este nivel y ya entra en la tráquea. Bueno, aquí hay un ejemplo.
el material de contraste, pasa, pero no llega hasta lo que es la tráquea. En este otro ejemplo, igual, vemos el material de contraste. Este sí entra en lo que es la tráquea, ¿no? Entonces, es la diferencia entre la penetración y la aspiración. Penetración es cuando sí puede pasar el material de contraste, pero no sobrepasa lo que son las cuerdas vocales. Y la aspiración es cuando ya entra en lo que es la vía aérea propiamente, que sería la tráquea. En este caso, hay que valorar siempre el reflejo tusigio para ver si este está conservado o no. Podemos tener una escala, orientamos en una escala, esta es la escala de aspiración de Rosenberg. Tenemos a lo que es la penetración y la aspiración por grados. La penetración, primero tenemos el grado 2, el material ingresa a lo que es las vías respiratorias, permanece encima de las cuerdas vocales y es expulsado en las vías respiratorias. Hay reflejo tusigio. El grado 3, igual, pero en esta ocasión no puede ser expulsado por las vías respiratorias. El grado 4, que ingresa a las vías respiratorias, entra en contacto con las cuerdas vocales y es expulsado por las vías respiratorias. En el grado 5, el material entra por las vías respiratorias, entra en contacto con las cuerdas vocales y no es expulsado por las vías respiratorias. Y en la aspiración tenemos grados 6, 7 y 8. En el grado 6 ya hay material que ingresa a lo que es las vías respiratorias por debajo de las cuerdas vocales y es expulsado hacia la laringe o afuera de las vías respiratorias. En el grado 7 tenemos igual penetración del material de contraste y este no se expulsa en la tráquea aunque el paciente haga algún esfuerzo. En el grado 8 igual entra el material de contraste, pero el paciente no hace ningún esfuerzo para expulsarlo. En cuanto a los trastornos esofágicos de la motilidad, hay dos patologías que nosotros podemos ver con mayor frecuencia. Hablamos de la acalasia y del espasmo esofágico difuso. La acalasia, pues como bien sabemos, es una enfermedad idiopática que afecta el plexo nervioso entérico del esófago. Se caracteriza por la ausencia del peristaltismo primario en el esófago y una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. En los estudios varitados se visualiza como un filamento progresivo en forma de pico adyacente a la unión esófago-gástrica. En cuanto al espasmo esofágico difuso, este se puede visualizar en los estudios varitados como una ausencia de peristalsis normal con un debilitamiento de la misma. Y se combina con contracciones repetitivas peristálsicas que confieren al esófago una apariencia en sacocorchos. Estas suelen ser transitorias y pueden asociarse a esofagitis por reflujo. En cuanto al matriz de indicaciones pediátricas, pues este es amplio. Podemos solicitarlo por síntomas digestivos, respiratorios o inclusive por valoraciones postquirúrgicas. En cuanto a la matriz de indicaciones digestivas, tenemos a los vómitos, alteraciones con alteración de peso, disfagia, reflujo nasal, sospecha de cuerpos extraños. En cuanto a la matriz de indicaciones respiratorias, tos durante la ingesta, neumonías aspirativas recurrentes, apneas, estridor, y postquirúrgicas con controles de fístulas, atrésicas o, por ejemplo, la multiplicatura de Nielsen o anomalías congénitas. La única regla en estos estudios es que no se debe realizar si el paciente está inestable, en letargia, llorando, porque pues aumenta el riesgo de aspiración. En este caso es un caso de un cuerpo extraño. Vemos a un paciente con impactación de un cuerpo extraño, en este caso en una moneda. Esta es una placa simple. Y en estos dos encontramos ya sus controles postquirúrgicos. Tal vez no inmediatamente nos va a servir para pues, el cuerpo extraño, pero sí para su seguimiento. Entonces, este niño, posterior a la extracción de lo que es la moneda, sufrió una fístula traqueosofágica que se pudo visualizar por medio del estudio fluoroscópico.
Posteriormente, sufrió lo que es una estenosis en el mismo sitio de impactación de la muela. Bueno, en este caso es un caso de una estenosis esofágica. Es un paciente de 7 años con el diagnóstico de epidermosis bullosa, también llamado piel de mariposa. Este es perteneciente a un grupo de trastornos genéticos que causan lo que es la debilidad de la piel y de las mucosas. Condicionó lo que es una estenosis esofágica. Vemos aquí pasando el material de contraste y se queda a lo que es a nivel del tercio medio del esófago, a nivel de T3, T4. Otro video, pero es una vista anteroposterior y esta era una vista más lateral. Bueno, este es mi último caso. Igual si algún compañero quisiera participar, escribiendo lo que vemos. Buenos días. Bueno, estamos viendo un estudio paritado de tipo una serie esófago-gastroduodenal. Podemos apreciar toda la anatomía del estómago, el fondo, la curvatura menor, la curvatura mayor. Bueno, me llama la atención aquí a nivel duodenal. Esta variación anatómica, no veo propiamente la continuación hacia yeyuno. Es la primera y segunda porción. No alcanzo a ver la tercera y la cuarta a nivel del ángulo de trace. ¿Dónde estaría el ángulo de trace en tu mente? Más o menos a este nivel. El E3 me parece. Pero acuérdate que si tú dibujas, ves dibujando El ángulo, sí. dónde iría y tal. Sí. ¿Dónde cambiaría? En posición del duodeno, normalmente, ¿dónde esperarías que se proyectara cada porción? La porción, ¿dónde? Segunda porción, ¿dónde? Tercera porción. Sí, la primera y segunda porción esperaría que se encontrara más superior respecto al, obviamente, la tercera y cuarta porción. Y como mencionaba, pues no corresponde a la anatomía que hemos observado. No sé si hay algo de clínica. O sea, la cosa es, si tú lo dibujas, el estómago vendría, normalmente, ¿cómo lo dirías? ¿Que vendría para acá? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, Que vendría para acá y típicamente, ¿dónde es donde empieza el trace? a este nivel, más o menos el E3, me parece. Pero es central, está triangulado. No, es central. No, bueno, el ángulo de trace va hacia superior, hacia el lado izquierdo. Entonces estaría, fíjate que estaría como por aquí. Sí. ¿Okay? O sea, estaría aquí, llegaría aquí, y acuérdate que aquí, si juntas todo lo que tú sabes, de ahí es donde justamente empieza la raíz del mesenterio, que viene hacia abajo. ¿Okay? De ahí sale todo el abanico del papel intestino. ¿Okay? Pero la raíz del mesenterio va de aquí hasta acá. ¿Okay? Entonces, debería de venir así, y aquí empezar justamente el ángulo de trace, y aquí empieza todo el... Y en este paciente,
¿Qué es lo que estás viendo? Estoy viendo, bueno, no lo estoy viendo de la manera anatómica normal. Yo pues pensaría en una malrotación. ¿Qué está pasando ahí? O sea, si tú sigues el tránsito normal del contraste o el paso normal del contraste, hacia dónde se está yendo, dónde tú lo estás viendo. El contraste se está, bueno, pues lo veo Sobre todo en la segunda imagen, en esta. que tienes ya más contraste en el intestino delgado. Pues se está yendo hacia el lado derecho. Y normalmente así debería ser. No debería irse hacia el lado izquierdo, donde notamos que está el ángulo de Trace, la orientación. Y bueno, creo que por eso me haría pensar en una malrotación, ¿verdad? Entonces es muy importante tener como la base anatómica donde normalmente deberíamos de ver proyectados o cada porción y la distribución normal o el paso normal del contraste para poder identificar cuando no está normal y ver la posibilidad de las patologías. En este caso estás viendo que todo se distribuye hacia el lado derecho, nunca hay un paso del contraste de derecha a izquierda, que normalmente la tercera porción es la que se debería de proyectar sobre la columna y luego ascender un poquito para la cuarta y luego ya tener tu fijación normal intestinal pues ahí a nivel del ángulo de Treitz y luego Y1 debería de estar de ese lado no izquierdo, un poquito izquierdo superior y tú lo estás viendo todo el lado derecho. Sí, estamos hablando acerca de una malrotación intestinal, como bien ya nos comentaban los doctores, siempre nos debemos de ubicar anatómicamente, saber que el ángulo de Treitz tiene un recorrido en específico, como ya habíamos visto, termina a nivel de L2 y siempre va a estar a la izquierda. Entonces, en este caso tenemos lo que es el marco duodenal, completamente en la localización paravertebral derecha, ¿no? Con una disposición vertical de todo lo que son las asas intestinales, con la unión duodenal a la derecha en relación con una malrotación intestinal. Bueno, en conclusión, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento anatómico y funcional de la deglución es fundamental para interpretar los estudios de fluoroscopía. Y a pesar de tener un desarrollo de técnicas de imagen más avanzadas, la fluoroscopía sigue siendo indispensable porque nos proporciona una evaluación dinámica y en tiempo real de la anatomía y la función. Nos permite valorar procesos como deglución, detectar trastornos funcionales y correlacionar los hallazgos anatómicos con la clínica del paciente, aspectos que no pueden ser evaluados completamente mediante estudios estáticos. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Comentario. Que ahorita yo no lo comentó Fabiola, pero como la parte pediátrica, pero